Capítulo 5. Factores de riesgo y protección. Un factor de riesgo es un atributo o característica individual que incrementa la probabilidad del uso y o abuso de drogas o una transición en el nivel de implicación con las mismas. Dentro de la comunidad, los factores de riesgo considerados son bajo apego a la crianza, desorganización comunitaria, transiciones y movilidad, leyes y normas favorables al uso de drogas y disponibilidad percibida de drogas y armas de fuego. Algunos autores nos dieron factores de riesgo familiares. Moncada nos dio de ejemplo la historia familiar de alcoholismo, conflictos familiares y pautas educativas. Kunfer nos dio abuso físico. Muñoz Rivas, estatus socioeconómico familiar y relaciones afectivas y de comunicación. También es importante saber que los factores de riesgo influyen en la droga que se consume. Por ejemplo, un alto nivel de depresión te hace consumir heroína o alcohol, pero no el consumo de otras como el cannabis. Un factor de protección es un atributo o característica individual que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad del uso y o abuso de drogas o la transición en el nivel de implicación con las mismas. Dos factores de protección que hay que considerar son la resiliencia y el estilo de crianza. En los factores de protección también tenemos autores que nos dieron ejemplos como lo son Pollard, él nos dio el apego familiar, refuerzos por la implicación en la familia, y Kunfer nos dio supervisión parental de actividades y conductas diarias. Factores de riesgo y protección comunitaria. La deprivación económica y social. Inicialmente se pensaba que la deprivación económica y social era un factor clave para explicar el consumo de drogas, especialmente cuando se comenzó a estudiar este tema hace varias décadas. Sin embargo, conforme se fue avanzando en el estudio de las variables asociadas al consumo, esto cambió. Incluso, en ocasiones se pasó al polo opuesto y se afirmaba que disponer de una buena cantidad de dinero era la causa del consumo, más en el sentido moral de vicio que en el del dato cuantitativo. Hoy sabemos que la deprivación económica extrema, entendida como la pobreza, el hacinamiento y el chabolismo, tiene una importante relevancia en el consumo de drogas cuando la persona vive en una cultura donde otros tienen acceso a un gran número de bienes y la pobreza es extrema. Además, son claramente conscientes de ello o se han visto obligados por sus condiciones a aislarse, en cierto modo, de la normalidad social, teniendo que ir a vivir a sitios donde la marginación es lo característico. Destacamos que Yesol ha insistido mucho en el aspecto de la pobreza como un elemento importante para la prevención, porque reduciendo o eliminando la misma se podrá reducir el consumo de drogas, al menos en las zonas de Estados Unidos que él ha estudiado. En suma, la pobreza extrema por sí sola es insuficiente para explicar el consumo de drogas, aunque unida a otros factores de riesgo para el consumo de drogas puede facilitar el mismo. El estudio de Chávez al 1977, realizando en un barrio pobre y marginal de la Ciudad de México, indica la relevancia que tiene la pobreza para el consumo de drogas, aunque ello está modulando por tener o no estimulación y afecto por parte de los padres o de otras personas adultas, de la incidencia que sobre él pueden sus amigos o compañeros de su misma edad. Como afirman los autores, el consumo de drogas y el mundo que ha formado alrededor de ellas constituyen un refugio donde pueden ir en búsqueda de comprensión y esparcimiento y relajación. Con las drogas no solucionan sus problemas, pero de esta manera tampoco los enfrentan. La deprivación social o falta de acceso a bienes sociales que otros tienen, como ocurre con frecuencia en los barrios marginales de las ciudades, sí que es un factor de riesgo. La desorganización comunitaria. El concepto de desorganización comunitaria se ha aplicado en los estudios hechos fundamentalmente al barrio en donde vive el individuo. En las grandes ciudades de Estados Unidos, esto sería aplicable a los barrios de nuestras grandes ciudades, o más bien a los barrios marginales de algunas de ellas, que han ido proliferando en estos últimos años. En otros casos, solo es aplicable a una colonia de varias docenas o cientos de personas, como es ya un hecho, y que cumplen con lo que vamos a indicar. En un ambiente con un importante nivel de desorganización comunitaria, la persona tiene un mayor riesgo de verse, primeramente, implicado en conductas problema
y, a partir de las mismas, de desarrollar conductas antisociales y de cometer más actos delictivos, y comenzar tempranamente a consumir sustancias. Los cambios y movilidad del hogar. La persona se socializa en una familia, sea nuclear o extensa, en un barrio concreto con otros niños y amigos que va conociendo, y en la escuela. Cuando es escolarizado, la movilidad geográfica y los cambios de trabajo tienen una enorme variabilidad respecto a lo que ocurría hace décadas. Y lo mismo podemos decir, como luego veremos, de las separaciones y divorcios. Desde hace décadas sabemos los efectos que produce el desarraigo, especialmente por los problemas de emigración que muchas regiones y comunidades de España han sufrido a lo largo de los últimos 100 años. Se sabe que la emigración es una causa de psicopatología. Griffin y González, 1996, especialmente cuando se les cambia de su contexto cultural y familiar. Cabaleiro, 1997, Rodríguez, 1982. El proceso de culturación a una nueva cultura produce estrés. La persona negra puede integrarse, pasar a un proceso de marginalidad o también pasar por un proceso de resistencia y asimilación. Sí, aparte, el idioma es distinto, el proceso se hace aún más complejo. Las creencias, normas y leyes de la comunidad favorables hacia el uso de drogas. Uno de los factores de riesgo más importantes y al tiempo más difíciles de aceptar, precisamente por la naturaleza del mismo, son las creencias, normas y leyes de la comunidad favorables hacia el uso de drogas. Sabemos que el consumo de drogas es un fenómeno reciente sobre algunas drogas, ejemplo, heroína, cocaína, pero no sobre otras. Se dice frecuentemente que las drogas han existido desde siempre. El consumo de drogas ha ido en paralelo a la vida del hombre sobre la tierra, y de que cada cultura tiene su propia droga. Todo esto es cierto, con los matices que hay que indicar, como vimos en el primer capítulo, pero lo es para algunas sustancias, que no para todas. Específicamente, el mayor problema que tenemos en nuestro medio son las drogas ilegales, no ya por el enorme consumo, sino por las graves consecuencias que producen en la esfera física, psicológica, familiar, social y económica. Sabemos que cuando se han puesto en marcha sistemas de control para las drogas legales, tales como el alcohol y el tabaco, como incremento de precios, restricción de acceso al mismo a personas menores de edad y penalización ante su consumo abusivo, estas medidas han sido eficaces. También, con la real normalización del consumo, se ha bajado la guardia sobre este tipo de consumo y sobre otros. Por el contrario, la población considera muy negativo el consumo de heroína junto al de cocaína. A continuación, y las propias leyes y la aplicación real de las mismas son mucho más duras para el tráfico de heroína y cocaína que para el cannabis. De ahí que quedan unas drogas como marginalizadas, la heroína y la cocaína, fundamentalmente, y otras, que siendo ilegales hay una mayor tolerancia, como ocurre con el cannabis y con las drogas de síntesis. Acerca del cannabis, sí que es evidente que se ha producido un cambio muy importante sobre la disminución de la percepción del riesgo en la población española desde hace varias décadas hasta hoy, al tiempo que se ha incrementado el consumo con la gran disponibilidad y bajo costo relativo. También ello se ha visto favorecido por el cambio en la legislación española hace años, donde se despenaliza el consumo de drogas. La disponibilidad y accesibilidad de las drogas. Para que se pueda producir el consumo, tiene que estar presente la sustancia, poder estar disponible y acceder a ella. La forma, el tamaño, la presentación, el modo de obtenerla, así como el precio, son variables e importantes para el consumo. La percepción social de riesgo de cada sustancia. Dado que sobre aquellos en las que la gente tiene una mayor percepción de riesgo, tiene un menor consumo. Esta percepción del riesgo varía claramente de unas a otras drogas, como son igualmente distintos los consumos en función de una u otra droga. Factores de protección comunitaria. La ventaja de estos factores de protección
es que a su vez sirven de factores para prevenir o reducir el riesgo de pobreza, baja educación o conflictos familiares, los cuales tienen una clara incidencia en el consumo de drogas, como ya hemos visto, como factores de riesgo o factores de protección que se han sugerido en la misma línea de los cuales consideran los refuerzos para la implicación en la comunidad y las oportunidades para implicarse en la comunidad. Factores de riesgo y protección de los compañeros iguales son actitudes o situaciones que favorecen al consumo de drogas. Ejemplos de estos factores de riesgo podrían ser actitudes favorables de los compañeros hacia el consumo de drogas, compañeros que consumen drogas, conducta antisocial o delincuencia temprana y rechazo por parte de los iguales.